Buenas tardes, vamos a comenzar en un nuevo capítulo, el capítulo 6 dentro de nuestros archivos de ejercicio y vamos a estar utilizando primeramente el archivo llamado MakePTChart, que es el que tienen ahorita en pantalla. En este nuevo capítulo vamos a aprender a utilizar mapas pivote y a manipularlos. Estos mapas pivotes son parecidas a las tablas pivotes, sin embargo la información proviene de una tabla pivote. Lo vamos a ver a continuación. Este nuevo tipo de tablas o de mapas pivote nos van a ayudar a interpretar lo que serán nuestras tablas pivotes o las tablas que ya tenemos, porque si bien las tablas pivotes con las que hemos estado trabajando anteriormente nos ayudan a resumir o a interpretar grandes cantidades de información, puede ser un poco complicado de leerlas porque lo que tenemos es la información en crudo como tal. Y la diferencia contra las tablas pivote es que nuestros mapas organizan nuestra información de una manera más visual, lo cual lo hace más fácil distinguir grupos y no solo grupos, sino que también tendencias dentro de nuestra información. Ahora, como ya lo mencioné, estas nuevas tablas, estos nuevos mapas pivote van a provenir o vamos a crearlas a partir de la información contenida dentro de una tabla pivote. Ahora, tenemos dos maneras de crear estos mapas pivote. La primera manera, pues podemos crear, ya sea crear nuestra tabla pivote y nuestro mapa pivote al mismo tiempo, o bien podemos crear nuestro mapa a partir de una tabla pivote que ya exista, nuestro mapa. Es necesario tener cuidado en que si vamos a crear nuestra tabla pivote y nuestro mapa pivote al mismo tiempo, tenemos que cuidar que la información que tenemos como fuente, que por ejemplo la que tenemos en la pantalla, esté desplegada como una lista de información o preferiblemente una tabla en Excel. Enseguida vamos a ir a nuestro listón de herramientas y vamos a ir a nuestra pestaña de Insert. Vamos a presionar nuestra flechita de abajo dentro de nuestra opción de tabla dinámica o de tabla pivote y vamos a hacer clic donde dice un gráfico dinámico. Cuando hacemos esto se aparecerá un nuevo diálogo que es como el que vemos en la pantalla y veremos que tenemos seleccionada nuestra información. Si lo pueden ver, está aquí punteados. Ahora, si ustedes pueden notarlo, esta misma área que está seleccionada es el área que está especificada aquí, que sería nuestra tabla 1. Si nosotros tuviéramos alguna otra tabla a la cual le hayamos asignado un nombre, por ejemplo, como vimos en ejercicios anteriores, pues podemos aquí escribir el nombre de la tabla. Enseguida nuestra segunda opción que tenemos es donde podemos colocar nuestro mapa o nuestro gráfico dinámico, y ya sea una nueva hoja o dentro de la hoja que ya tenemos. Para no confundirnos vamos a elegir una nueva hoja de cálculo, por favor, y seleccionamos aceptar. Una vez que nuestra gráfica dinámica esté creada, podemos organizar las secciones o los campos con nuestros controles, tal y cual lo podríamos hacer en una tabla pivote. Por ejemplo, vamos a desplegar lo que serían los revenues y vamos a hacerlo anualmente, ¿no? Y como ven, automáticamente aparece nuestra gráfica de columnas con los datos que nosotros le hemos especificado. Ahora vayamos a ver cómo crear nuestro gráfico dinámico o nuestro mapa dinámico de acuerdo a una tabla que ya existe. Para hacer esto, primero vamos a una hoja donde ya tengamos una tabla pivote creada. Por ejemplo, vamos a nuestra hoja número 3. Vamos a hacer clic dentro de nuestra tabla pivote para activar. Ahora vayamos a aceptar, a hacer clic sobre insertar y vamos a crear una gráfica de columna para este caso. Vamos a crear una gráfica sencilla, una columna agrupada. Hacemos clic y como verán, Excel automáticamente crea nuestra gráfica de acuerdo a la tabla, a la a la estructura de más bien dicho, de nuestra tabla pivote. Y de igual manera podemos hacer cambios dentro de nuestra tabla pivote y estos cambios se van a ver reflejados dentro de nuestro gráfico. Por ejemplo, vamos a quitar lo que sería el mes aquí de nuestras etiquetas de fila, y ahora con lo que nos quedamos serían los resultados anuales de la firma A y de la firma B. Ahora, es importante notar que sí hay unas diferencias entre los gráficos normales de Excel y nuestros gráficos dinámicos de nuestros mapas pivote.
Una de las más importantes es que no podemos cambiar la orientación de lo que serán las filas y las columnas, utilizando clara lo que sería nuestro diálogo de selección de información o de datos. Yo sé que no es un gran problema, o no se preocupen, no debería de ser un gran problema, pues porque siempre podemos reacomodar nuestra información haciéndole cambios o pivoteando nuestra tabla pivote, para eso está. La segunda gran diferencia es que no podemos crear todos los tipos de gráficas que tenemos disponibles en una gráfica en Excel. Por ejemplo, no podemos crear gráficas de línea, no podemos crear gráficas de dispersión, no podemos crear diferentes áreas, por ejemplo, superficie, ¿no? De burbuja. Y otra de las grandes diferencias que tenemos es que si cambiamos o hacemos refrescamos nuestro gráfico de dinámico, nuestro mapa pivote, es que esto remueve cualquier líneas de tendencias, etiquetas, barras de errores y bueno, otras configuraciones que no son tan comunes. Si ahora bien nosotros quisiéramos tener nuestro gráfico, por ejemplo, en una hoja diferente que nuestra tabla pivote, entonces lo que podemos es seleccionar nuestro gráfico. Vamos a ir a nuestra barra verde que ven en su parte superior, nuestras herramientas para este gráfico, y a la pestaña de diseño. Vamos a seleccionar simplemente nuestra última opción que dice mover gráfico y vamos a seleccionar, pues bueno, a dónde queremos que vaya nuestro gráfico. Vamos en este caso, por ejemplo, a ponerlo en una hoja nueva, vamos a dejarlo como gráfico 1 y vamos a poner aceptar. Automáticamente Excel crea esta nueva hoja que dice gráfico 1 con la gráfica que tengamos. Nosotros recomendamos que si van a utilizar este tipo de gráficos siempre lo pongan en una hoja nueva, pues simplemente porque este gráfico puede ocupar todo el espacio que tengamos disponible y un gráfico más grande siempre es más fácil de leer y de interpretar. Ok, acabamos de ver cómo podemos crear uno de esos gráficos dinámicos o bien los mapas pivotes. Ahora por favor les voy a pedir que abran el siguiente archivo de ejercicios que se va a llamar Pivot P Chart. Si no recuerdan dónde está dentro de su capítulo número 6 de la lista de ejercicios, bueno, de archivos de ejercicios. Lo que vamos a ver a continuación va a ser como tal pivotear este gráfico. Digo, el poder real de un gráfico dinámico, de un mapa de pivote, viene al presente, o se presenta sobre todo cuando necesitamos reacomodar nuestra información de una manera dinámica. Si lo hiciéramos a mano podría tardar pues, varios minutos y es lo que vamos a ver a continuación nos va a poder hacerlo no en minutos sino en unos cuantos clics interpretado a segundos. Por ejemplo, asumamos que tengamos el mapa que tienen ahorita en la pantalla y que necesitamos pivotear. Esto lo podemos lograr ya sea haciéndole cambios o modificando dinámicamente el mapa como tal o la tabla que tenemos, la tabla de donde vienen estos datos que está atrás del gráfico. Vamos a empezar por hacer cambios o reorganizar lo que sería directamente nuestro gráfico. Perdón, nuestra. Entonces ahorita podemos ver que nuestra estructura de nuestra tabla está acomodado por año y esto está en nuestras columnas. Perdón, nuestras columnas que serían nuestro mes y nuestro año y esto lo podemos ver dentro de nuestras filas horizontales en nuestro gráfico. Enseguida tenemos nuestra etiqueta llamada compañía que va a definir pues bueno nuestras líneas azules y nuestras líneas rojas como tal. Como pueden ver son dos líneas diferentes que vienen pues bueno de firma A, de firma B, cada uno representa una compañía diferente con resultados diferentes, con meses diferentes. Por ejemplo, si nosotros quitáramos ahora compañía de nuestras etiquetas, Excel automáticamente va a hacer un resumen como tal de toda la información que tengamos dentro de nuestra tabla pivote, es decir, va a fusionar la información para ambas compañías. Ahora, por ejemplo, digamos que quisiéramos hacer una línea separada para cada uno de los. Para hacer esto, por ejemplo, lo que vamos a hacer es vamos a agarrar año y vamos a arrastrarlo a nuestras etiquetas de columna. Pueden ver cómo automáticamente Excel nos separa los años y nos indica qué año es cuál. 2010 nuestra línea roja y 2009 nuestra línea azul. Ahora sí, vayamos al ejemplo que decíamos al principio, que es manipular la gráfica dinámica como tal. Esto por ejemplo nos sirve en caso de que nosotros hayamos exportado nuestra gráfica a alguna otra hoja de trabajo y necesitamos ver cuáles son los cambios que estamos realizando.
Entonces lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar nuestro gráfico y podemos ver que todavía tenemos nuestros filtros, pero los nombres de las áreas cambiaron. Por ejemplo, en vez del área de columnas, ahora tenemos campos de leyenda. Y abajo tenemos, por ejemplo, campos de ejes o categorías, que antes era nuestra área de etiqueta. Ahora, cada valor único en cualquier campo dentro de nuestro campos de leyenda, una línea separada o una barra separada o una columna separada, dependiendo de su tipo de gráfico, dentro del cuerpo de nuestro mapa pivote. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que serían nuestros años, que es el cambio que hicimos a partir de la tabla hace unos momentos, y porque tenemos información tanto para los años 2009 y 2000, pues entonces tenemos las dos líneas, ¿no? Rojo y azul. Vamos a hacer un cambio, por ejemplo, vamos a cambiar el gráfico directamente. Recuerden que lo tengo seleccionado. Vamos a tomar año y vamos a regresarlo a campos de eje. Una vez más, Excel automáticamente toma y vuelve a mezclar nuestros valores para tener un solo resumen. Vamos ahora a volver a agregar lo que sería nuestra compañía, que fue la que removimos hace unos segundos, y podemos ver cómo una vez más nuestra gráfica ha cambiado para mostrar tanto la compañía A como la compañía B. Ahora recuerden que también si tenemos mucha información o muchos datos o demás, lo que podemos hacer es siempre seleccionar nuestra opción de aplazar la actualización del diseño, y lo que podemos hacer es hacer los cambios. Por ejemplo, vamos a volver a quitar compañía, vamos a regresar año, y como ven, nuestra tabla no ha actualizado todavía hasta que nosotros se lo indiquemos con el botón actualizar. Bueno, con esto podemos ver cómo hemos ahora ya creado una tabla un mapa pivote, un gráfico dinámico. Ya vimos cómo podemos alterar este gráfico dinámico. Ahora vamos a ver cómo podemos filtrar este gráfico. Para esto, por favor, les voy a pedir que vayan a su lista de ejercicios y vamos a abrir el archivo filter pchart. Para estos filtros, ¿por qué los queremos aprender a hacer o para qué los vamos a utilizar? Bueno, pues como ustedes pueden ver, nuestros gráficos pueden albergar una gran cantidad de datos. Sin embargo, pues muchas veces vamos a querer limitar la cantidad de datos que vemos. Y de igual manera lo podemos limitar, pues, tal cual como en una tabla pivote. Para un gráfico, tenemos tres principales maneras de crear filtros. Y estas van a ser nuevamente por selección, por regla, o utilizando un filtro de un filtrado por selección significa que vamos a enseñar un listado de valores en un campo y seleccionar los valores que queremos mostrar. Un filtrado por regla significa que creamos un criterio que Excel debe cumplir para seleccionar los valores que queremos mostrar. Finalmente, crear un filtro por búsqueda significa que vamos a literalmente buscar un carácter, por ejemplo, o una serie de caracteres que queremos que aparezca en todas las etiquetas que aparecen en el cuerpo de nuestro gráfico. Para crear estos filtros lo podemos hacer utilizando nuestro recuadro que dice filtro de informe, que está del lado derecho. Y como ya lo mencionamos, el procedimiento es exactamente el mismo que si fuéramos a filtrar una tabla pivote. Por ejemplo, vamos a crear un filtro en donde queremos o bien filtrar los valores de enero, abril, julio y noviembre. Para hacer esto, lo que vamos a ir a hacer es vamos a llevar nuestro campo de mes, vamos a apretar nuestra flecha hacia abajo y utilizando nuestra lista de selección vamos a seleccionar los meses que queremos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a quitar seleccionar todo y vamos a hacer enero, abril, julio y por último noviembre. Aceptamos y como pueden ver automáticamente mi icono de filtro aparece y mi tabla aparece, mi gráfico es filtrado mostrando solo los valores que yo les solicite. Recuerden que para remover estos filtros podemos regresar a nuestra área de selección, apretar nuestra flecha hacia abajo o nuestras opciones y podemos ya sea borrar el filtro completo o volver a seleccionar nuestros meses. Ahora, por ejemplo, vayamos a crear un filtro una vez más por regla y vamos a decir, por ejemplo, que queremos mostrar nada más los resultados de los cuatrimestres 3 y 4. Es decir, cualquier cuarto con un número mayor
a 2, como ya lo vimos en las tablas, en los ejercicios de tabla. Lo primero que vamos a hacer, vamos a remover lo que sería la opción de mes o nuestro campo, y vamos a agregar nuestra etiqueta de cuartos. Ahora tenemos nuestros resultados organizados por cuatrimestres para los años tanto 2009 y 2010. Y ahora vamos a crear la regla. Lo que vamos a hacer es vamos a ir a nuestra opción de quarter, vamos a apretar nuestra flecha de opciones, vamos a un filtro de etiqueta y vamos a decir que nuestra regla debe de ser mayor que, y como habíamos comentado, mayor que 2 para que me muestre los resultados de los cuartos 3 y 4. Vamos a aceptar y automáticamente mi gráfico vuelve a cambiar. Vamos a remover nuestro filtro, y esto para ahora, porque enseguida vamos a crear lo que sería un filtro por búsqueda. Para hacer esto vamos a volver a poner mes dentro de nuestras opciones, y como agregamos nuestro filtro, bueno, nuestra etiqueta de mes, vamos a volver a quitar lo que serían nuestros 4. Y vamos a decir, por ejemplo, que queremos filtrar pues, cualquier mes, o queremos mostrar cualquier mes que comience con que incluyan las letras E y E. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es vamos a ir a nuestra etiqueta de meses, vamos a apretar nuestras opciones. Una vez que estemos ahí, vamos a ir a nuestra caja de búsqueda, vamos a apretar pues, nuestro criterio que queremos buscar, vamos a realizar una ER, y cuando hacemos esto, Excel automáticamente nos muestra todos los meses que cumplen con este criterio. Una vez que tengamos los valores que van a aparecer dentro de nuestro nuevo filtro, vamos a aceptar estas opciones, y como pueden ver, automáticamente se vuelve a actualizar nuestra. Y recuerden que pues bueno, no estamos limitados a utilizar un solo filtro. Por ejemplo, digamos que solo estamos interesados en los resultados del año 2010. Vamos a nuestra etiqueta de año, vamos a nuestras opciones, quitamos nuestra selección y seleccionamos solamente 2000. Una vez que tengamos nuestra selección hecha, aceptamos, y como pueden ver, ahora tengo dos filtros en uso y nuestro gráfico los está respetando. Enseguida vamos a ver cómo darle un formato a nuestros gráficos dinámicos. Esto pues diferentes razones, ya sea que no nos pueden gustar los colores por defallo, que una vez más, por ejemplo, utilizando el ejemplo que utilizamos en tablas pivote, estamos dentro de una compañía que exige un régimen de color, por ejemplo Coca-Cola con el rojo y blanco, no lo sé, ¿no? Para esto, por favor, vayamos a nuestra lista de ejercicios y vamos a abrir el archivo dentro de nuestro capítulo 6 llamado Format P-Chart. Para cambiar el formato de esto, lo primero que vamos a hacer es obviamente seleccionar nuestro gráfico y asegurarnos de que no sea la tabla lo que tenemos seleccionado. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar el diseño de nuestra tabla, vamos a nuestras opciones de diseño, y dentro de estilos de diseño podemos ver diferentes opciones de acceso rápido. Si hacemos clic en el botón de más, pues vemos todos los diferentes estilos que nos tiene disponible Excel. De igual manera podemos darle formato a elementos dentro de nuestra gráfica de manera individual. Por ejemplo, digamos que queremos cambiar el formato del título, por ejemplo, que dice Revenue en este. Vamos a poner nuestro mouse encima del elemento y vamos a darle clic. Con nuestro título seleccionado y dicho clic, vamos a ir a nuestras opciones contextuales y vamos a hacer clic en nuestra barra de formato. Y bueno, podemos utilizar los diferentes elementos dentro de nuestro listón de herramientas para cambiar los formatos. Por ejemplo, pues podemos utilizar Word Art para crear esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir, nuestro Revenue ahora es un rojo con contorno llamado énfasis 2. Ahora, si nosotros quisiéramos seleccionar una lista sin tener que hacerle clic dentro de nuestro gráfico, lo que podemos hacer es ir siempre a nuestra pestaña de formato, y ahora del lado izquierdo donde dice selección actual tenemos una opción con una pestañita, y en la pestañita nos muestra todos los elementos de nuestro gráfico que podemos cambiar. Por ejemplo, vamos a seleccionar por favor lo que sería área del gráfico, y una vez más no está disponible lo que sería pues, las opciones dentro de nuestro listón de herramientas de gráfico, como podría ser aplicar un Word Art, donde podría ser un relleno o un efecto de sombra. Este no va a ser muy claro, pero vamos a aplicarlo. Vamos a aplicar un Word Art también, un relleno de blanco. Vamos a cambiarlo a que en vez de que sea un relleno negro, vamos a que sea un relleno blanco, perdón, con un borde.
Ahora, digamos que quisiéramos darle formato a un solo punto de información dentro de nuestro gráfico. Por ejemplo, digamos que quisiéramos formatear la columna para la firma B del abril de 2009. Lo primero que queremos hacer es vamos a hacer clic una vez y lo que debería hacer es seleccionar todos los elementos dentro de nuestro listado rojo, que sería nuestra compañía B. Si volvemos a hacer clic sobre el elemento que deseamos, hace una selección única y enseguida pues ya puedo darle el formato que deseemos de manera independiente. Por ejemplo, digamos que queremos cambiar el color de su relleno, por ejemplo, entonces vamos a estilos de forma, relleno de la forma, y vamos a un color que podamos distinguir. Vamos a seleccionar blanco. Simplemente hay que tener cuidado con los diferentes formatos que damos, debido a que el color que seleccionamos puede llegar a ser afectado si utilizamos un tema diferente dentro de Excel, como hemos visto dentro de nuestros ejercicios anteriores. Por ejemplo, vamos a seleccionar un amarillo para este ejemplo, y si nosotros revisamos donde dice colores estándar, pues podemos ver los diferentes colores que tenemos aquí. Estos colores que están aquí no van a ser afectados por los diferentes temas de hoy. Sin embargo, si seleccionamos uno de los colores del tema, como el blanco que teníamos anteriormente, estos colores sí son afectados por los diferentes temas que tenemos. Por ejemplo, vamos a cambiar el tema de este ejercicio. Para los que no se acuerdan cómo se hace esto, vamos por favor a nuestra pestaña de diseño de página. Vamos del lado izquierdo a temas y seleccionamos un tema al azar. No es muy importante cuál, en este caso vamos a seleccionar por ejemplo etiqueta. Como pueden ver, etiqueta me cambia todos los colores una vez más, o todo el formato dentro de mi barra, excepto mi amarillo, y esto les recuerdo, si vamos a nuestro formato, es porque está dentro de nuestros colores estándar. Vamos por ejemplo a asignar ahora un verde oscuro, que sería un color de tema. Vamos nuevamente a diseño de página, temas, y en este caso vamos a seleccionar un tema diferente. Vamos a escoger un café. Como pueden ver, el verde que yo había seleccionado ya no es verde, ahora es un café. Y bueno, esto es a lo que nos referimos con hay que tener cuidado a la hora de seleccionar el color que utilicemos para personalizar nuestro diseño, nuestro gráfico, o bien seleccionar el tema y después hacer el cambio pertinente. Por favor, enseguida vamos a abrir dentro de nuestra lista de ejercicios el documento llamado una vez más Format P-Chart. Aquí lo tenemos sin las modificaciones anteriores en su estado normal. Recuerden que nuestros gráficos dinámicos resumen nuestra información de manera visual, y es por eso que hay que poner una especial atención en la manera en la que se ve o en la manera en la que nuestro gráfico está organizado. Ahora, habiendo dicho esto, recuerden que cuando creamos un nuevo gráfico, de igual manera que nuestras tablas, Excel decide cómo y cuándo quiere desplegar las informaciones, es decir, tiene una estructura por default o por default. Esos elementos pueden ser el título del gráfico, las leyendas que representan la información, las etiquetas que nos indican cuál es la compañía A, cuál es la compañía B, por ejemplo. Entonces, pues por ejemplo, si nosotros en algún momento vamos a querer cambiar la manera en que están organizados nuestros elementos. Tuve un pequeño error, perdón. Para este ejercicio vamos a estar utilizando el archivo que se llama Pivot Chart Layout, que ahora tienen en su pantalla. Entonces, como comentábamos, es probable que nosotros, antes de compartir nuestros gráficos con nuestros colegas, sea necesario que cambiemos la manera en que está distribuida nuestra información. Pueden ser las etiquetas de nombres, las etiquetas que distinguen nuestras compañías A y B, etc. Entonces recuerden, por ejemplo, que Excel viene con una galería de distribuciones de las cuales podemos escoger. Para enseñar esta lista de distribuciones que tiene por default Excel, lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer clic sobre nuestra gráfica. Enseguida vamos a ir a nuestra pestaña de diseño y diferencia a lo que sería el formato, los estilos del diseño de la gráfica. Del lado izquierdo ahora, por ejemplo, podemos ver los diseños de la gráfica o nuestra distribución. Como les comentábamos, entonces dentro de nuestra pestaña de diseños de gráfico tenemos diferentes layouts disponibles, y cuando veamos uno que nos agrade simplemente seleccionamos para que se aplique nuestro cambio. Vamos a seleccionar ahora, por ejemplo, el primer layout o el primer diseño.
Y recuerden que si por ejemplo la gráfica que tenemos no tiene ciertos elementos, sin embargo nuestro diseño sí los demuestra, va a mostrarnos lo que nosotros llamamos un placeholder o un sustituto. En este caso, por ejemplo, nuestro gráfico no muestra un título o no lleva un título, sin embargo podemos ver que nuestro diseño, nuestra distribución sí lo incluye y podemos verla aquí como título de gráfico. Este sería nuestro placeholder. Si nosotros quisiéramos editar este elemento, por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es editarlo, digo hacer clic sobre, y una vez que esté seleccionado, pues si nosotros nos colocamos en cualquier parte de las líneas puntadas, podemos moverlo, reacomodarlo en donde nosotros queramos. De igual manera podemos editarlo y poner, por ejemplo, un título, o bien podemos desaparecerlo. En este caso voy a apretar control Z para volverlo a aparecer. Como verán, básicamente podemos utilizar pues, todas las herramientas básicas de Excel para modificar los elementos de la gráfica. Sin embargo, es importante notar que si nosotros volvemos a seleccionarla y volvemos a aplicar un diseño diferente, los cambios anteriores, incluso si fuera el mismo diseño, van a desaparecer. O podrían más bien desaparecer. Ahora, si nosotros quisiéramos cambiar puntos o detalles más puntuales dentro de nuestra gráfica, siempre podemos seleccionarla, ir a nuestra pestaña de formato y de presentación. En nuestra pestaña de presentación tendremos controles que nos permiten hacer cambios más detallados dentro de nuestros gráficos. Ok, a continuación por favor vamos a ir a sus archivos de ejercicio. Vamos a abrir en el capítulo 6 el archivo llamado pivotcharttype.xlsx, y lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo podemos cambiar o podemos modificar el tipo del gráfico o de mapa dinámico que estamos utilizando. Y esto es porque pues, simplemente diferente tipo de información puede ser representada en diferentes formas a diferentes gentes y podría llegar a ser necesario cambiar nuestra gráfica. Lo primero que hay que mencionar es que, como vimos hace unos minutos o en los ejercicios anteriores, hay cierto tipo de gráficos o cierto tipo de cierto tipo de gráficos que nosotros no podemos utilizar dentro de un gráfico dinámico. Por ejemplo, no podemos utilizar una gráfica burbuja, por ejemplo. Y bueno, son los dos ejemplos más grandes con los que nos vamos a encontrar. Pero no se preocupen, en verdad no son tan comunes para este tipo de ejercicios. El primer tipo de gráficas que vamos a ver es, bueno, nuestra columna agrupada y de manera vertical. Aquí las columnas se encuentran organizadas por categorías y pues no son útiles para mostrar información que cambia a través del tiempo, ¿no? Podemos ver aquí a través de los años las diferentes cifras de ventas que hemos tenido. Esto nos permite también ilustrar, entre otras cosas, comparaciones entre diferentes productos, entre diferentes departamentos, entre diferentes actividades o campañas, por ejemplo, en marketing. Para cambiar este tipo de gráfica, por ejemplo, en vez de crear una gráfica nueva, lo primero que debemos hacer es seleccionar el gráfico, ir a la pestaña de diseño. Enseguida, nuestro primer botón del lado izquierdo, dentro de tipo, dice cambiar tipo de gráfica. Simplemente vamos a hacer clic sobre el tipo de gráfica y nos va a mostrar los diferentes plantillas de gráficas que tenemos. Vamos a ver ahora lo que sería una gráfica de línea, y automáticamente seleccionando aquí, Excel nos va a posicionar en donde están nuestras diferentes gráficas de línea, donde están ubicados nuestros diferentes plantillas para gráficas. Vamos a hacer clic sobre el primer subtipo dentro de nuestras gráficas. Vamos a seleccionar aceptar y automáticamente Excel va a crear una nueva gráfica basada en los datos que tenemos. Recordemos que una gráfica de línea muestra ahora sí que información continua a través del tiempo, lo cual es perfecta para demostrar ¿cómo se llama? Las variaciones o los modos que hay dentro de un cierto tipo de información, siempre y cuando que la información haya sido capturada en intervalos iguales. Por ejemplo, pues algo que no tendría mucho sentido hacer sería comparar las ventas de un mes contra las ventas anuales o de un año en particular.
Ahora vamos a ver otro tipo de gráficas que tenemos disponibles. Una vez más les recuerdo, dentro de nuestra pestaña de diseño vamos a cambiar tipo de gráfica y ahora vamos a seleccionar un tipo de gráfico circular. Vamos a seleccionar el primer subtipo de las gráficas circulares y vamos a aceptar. Ahora, pues por ejemplo, viendo este tipo de gráficos, digamos que tenemos la compañía A y la compañía B. Vamos a agregarlo a lo que sería nuestro campo de leyenda. Esto ya lo vimos en los ejercicios anteriores. Seleccionamos compañía y simplemente lo agregamos a compañía. Y en este caso podemos ver que Excel solo está mostrando el caso de la firma. Ahora, y esto es porque, bueno, las gráficas circulares simplemente muestran el total contribuido por una información individual o un elemento individual dentro de las series. Entonces, si tenemos diferentes series o diferentes elementos dentro de nuestra serie, solo va a mostrar uno de ellos. Ahora, por ejemplo, si yo fuera a agregar la etiqueta de compañía a los campos de eje, vamos a hacerlo ahora, vamos a llevar compañía y vamos a llevarlo a nuestros campos de eje. Automáticamente vemos cómo Excel actualiza nuestra gráfica y automáticamente nos crea 4 divisiones diferentes: 2009 para la firma A, 2009 para la firma B y 2010 para la firma A, 2010 para la firma B. Ahora vayamos a remover lo que sería compañía de nuestros campos de eje, de nuestra gráfica completamente. Lo tomamos y lo removemos y vayamos a crear un gráfico de barras. Para esto, una vez más, vamos a cambiar tipo de gráfico y seleccionemos gráficos de barra. Vamos a seleccionar nuevamente el primer subtipo y aceptamos. Estos gráficos de barra representan nuestros valores como barras horizontales, en contrario a barras verticales. Y bueno, son ideales para resumir nuestra información cuando nuestras etiquetas son valores muy largos o están mostrados por duración. Es decir, en este caso tenemos un valor largo y nuestros datos que estamos mostrando son duraciones: la duración del año 2010, la duración del año 2009. Entonces, como ven, una vez que creemos un gráfico dinámico, no estamos atados a utilizar un solo tipo de gráfico. Podemos muy sencillamente seleccionar los distintos tipos de gráfico que necesitemos, dependiendo de la información que vayamos a mostrar o la persona a la que vayamos a enseñárselo. Los gráficos que no estén disponibles generalmente nos lo hará saber Excel. Por último, vamos por favor a abrir dentro de su lista de ejercicios el archivo llamado PCT Trendline. Por favor, lo tienen ahora en la pantalla. Y lo que vamos a hacer es vamos a intentar realizar una línea de tendencias dentro de nuestro gráfico dinámico. Cuando nosotros estamos trabajando con gráficos dinámicos, lo que queremos hacer es poner atención muy detallada en los valores individuales dentro de nuestros sets de información. Sin embargo, y aunque tengamos toda la información detallada dentro de nuestras gráficas, hay veces que necesitamos verlo de manera global y ver las tendencias de periodos en los que hemos tenido ventas a la alza, modas de un cierto producto, de algún pasillo en especial dentro de una tienda, por ejemplo, etcétera. Entonces, para esto pues es para esto que nos sirven nuestras líneas de tendencia, como su nombre lo indica. Para crear una línea de tendencias, lo primero que debemos hacer es vamos a seleccionar la gráfica. Vamos a nuestra opción de presentación dentro de nuestra cinta de herramientas. Vamos a ir al botón que dice precisamente líneas de tendencia y simplemente debemos ahora escoger el tipo de línea de tendencia que necesitamos. Vamos a crear en este caso, por ejemplo, una línea de tendencia lineal. Entonces lo que hace Excel automáticamente agrega una línea que mejor se adecua a la información que tenemos dentro de nuestro gráfico. Como podemos ver, si bien hemos tenido picos muy pronunciados dentro de esta gráfica, la tendencia es a la alza. Es importante notar que esta línea de tendencia solo existe dentro de nuestra gráfica y dentro de la memoria de nuestro programa. No agrega nada de información dentro de nuestro worksheet o adentro de nuestras tablas. Generalmente, pues bueno, las líneas de tendencia que vamos a estar utilizando siempre van a ser unas líneas de tendencia normal, a menos que estén trabajando con
documentos o análisis científicos o de ingeniería, y en dado caso, bueno, ustedes van a saber cuáles son la línea de tendencia que necesita y de cómo implementarla. Para un poco más de control sobre nuestra línea de tendencia, lo primero que vamos a hacer es vamos a seleccionar nuestro gráfico dinámico, siempre estando dentro de nuestra pestaña de presentación. Vamos a volver a seleccionar línea de tendencia y vamos a seleccionar más opciones de línea de tendencia. Vamos a ver un nuevo cuadro de diálogo, y uno de los cambios más comunes en los que se hacen dentro de este diálogo es extender nuestra línea de tendencia, pues para pues ¿cómo se llama? Proyectarla hacia el futuro. Por ejemplo, en este caso tenemos una línea de tendencia y lo que vamos a hacer es vamos a hacer un pronóstico. Entonces lo vamos a extrapolar y lo vamos a proyectar, que les parece, 4 periodos. En este caso, cada uno de nuestros periodos, dependiendo de nuestro gráfico, puede llegar a valer hasta un mes. En este caso lo tenemos organizado por mes y eso es lo que vale cada uno de los periodos. Seleccionamos cerrar y, como pueden ver, agregamos los 4 meses aquí abajo, y de igual manera nuestra línea de tendencia es solo hay que tener mucho cuidado al hacer este pronóstico, ya que mientras más largo la proyectemos, o mientras más hacia el futuro se proyecte, pueden llegar a ser más ¿cómo se llama? Imprecisas, o pueden llegar a tener errores. Sin embargo, aunque tengan pequeños errores, pueden ayudarnos a pronosticar pues bueno, diferentes cosas dependiendo de qué es con lo que se esté trabajando, y darnos una idea de cómo podría llegarse a comportar la información que estemos manejando. Muchas gracias, y esto es todo para el capítulo número 6.